¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de nuestra fe en Dios. ¿Cómo está Hilda? Yo estoy muy bien, gracias por nuevamente invitarme. Invitarme, si tú eres de la casa, ¿de qué estás hablando? Tú estás invitada todo el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están escuchando. Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este podcast. Oye, y tú sabes que el tema que vamos a compartir hoy día, quiero que me ayudes, como siempre, con preguntas y lecturas bíblicas, porque vamos a estar hablando de evidencias de una vida llena del Espíritu. Ay, qué lindo está el tema, muy lindo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero leyendo la Escritura. ¿Qué tal si lees Efesios capítulo 5, verso del 18 al 20? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderosa escritura, qué lindo, ¿verdad? Sí. Bien, entendamos algo de la epístola, hablemos del contexto de la carta. La epístola a los Efesios es una de las 4 cartas carcelarias del apóstol Pablo. Es decir, él la escribió desde su prisión en Roma. Y hay quienes dividen la carta, que tiene 6 capítulos a propósito, de la siguiente manera. Los 3 primeros capítulos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Por ejemplo, nos bendijo, capítulo 1, nos escogió, nos predestinó, nos selló con su espíritu, capítulo 2, nos salvó por su gracia, nos creó en Cristo, ¿verdad? El capítulo 2 habla de que se derribó la pared entre judíos y gentiles. El capítulo 3 dice que nos dio un apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, etcétera, etcétera. Ahí está todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo. Esta es la obra de gracia por nosotros. Desde el capítulo 4 al 6, o sea, los últimos 3 capítulos, habla de lo que es nuestra respuesta a esta gracia, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver la práctica en relación a los dones, por ejemplo, cómo nos relacionamos con los dones. Él dio dones, Efesios 4:11. Nuestra práctica en relación al pecado, ¿verdad? Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Después de eso, nuestra práctica en relación a las cosas malas. No hay que hablar de las cosas incluso que la gente hace en las tinieblas. Nosotros ni siquiera tenemos que comentar esas cosas. Está también nuestra práctica en relación al Espíritu Santo. Y bueno, podemos decir finalmente que está nuestra práctica en relación a la familia, el matrimonio y los hijos, ¿ok? Así más o menos, bueno, el capítulo 6 después termina que nuestra práctica en relación a cómo enfrentamos al diablo. Así que vamos a comenzar a hacerle preguntas al texto porque estamos hablando de evidencia de una vida llena del Espíritu. Lee por favor la primera parte. No os embriaguéis con vino. Paremos ahí. No os embriaguéis con vino. Una pregunta que se le debemos hacer al texto. ¿Dice el texto o qué nos dice? Por ejemplo, ¿qué nos dice el texto? El texto nos dice que no beban vino. Correcto. ¿Qué dice? Que no te embriaguéis. Claro, hay una gran diferencia. O sea, ¿prohíbe la Biblia beber vino? No. No, la Biblia no lo prohíbe. O sea, no, en ninguna parte dice, la Biblia dice que nunca tomen nada de vino. De hecho, el apóstol Pablo dijo a Timoteo que a causa de sus frecuentes enfermedades tomara vino y no agua. Lo que sí la Biblia habla y prohíbe es el embriagarse con vino. Pero ojo, la Biblia sí nos advierte de las malas consecuencias que tiene el vino cuando se convierte en un mal hábito. Porque tú sabes que puede convertirse en un mal hábito en la vida del creyente. Así es. Y tiene una manera muy sutil el vino de cogernos, ¿ok? Estoy usando así como personalizando el vino, pero veamos lo que la Escritura dice. A lo mejor tú podrías leernos Proverbios 23, 31 al 33 de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué dice? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán con cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Uy, qué tremendo, ¿ah? Wow. O sea, que es ¿Sabes seductor. que yo nunca había visto este verso? O sea, es una tremenda advertencia, porque fíjate que dice, no mires al vino cuando rojea, o sea, te empieza a tentar. Acuérdate que el pecado engaña. Exactamente. Estas son personificaciones del pecado, pero dice, cuando resplandece la copa, porque entra suavemente, o sea, puede llegar el momento, tú no te das cuenta, porque empieza con un hábito. Entonces, bueno, empiezo el fin de semana, empiezo el lunes, martes, miércoles, porque estoy triste, porque estoy contento, porque perdimos, porque ganamos, porque hace frío, porque hace calor, porque llegó la visita, porque nadie me visita, me siento solo, porque estoy acompañado. Tú te das cuenta que empiezan a ver. Sí, las cosas sobran. Pero mira, fíjate que dice que te pica como víbora.
tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidad. Claro, porque está fuera de control. Exactamente. Porque acuérdate que hay una depravación total. O que hay una depravación total en todo el ser humano por causa de Adán. Así que hay que aclarar que el creyente tiene libertad para beber, por ejemplo, una copa de vino. Sin embargo, esa libertad se acaba cuando tu libertad es piedra de tropiezo para otro. Así es. ¿Te diste Sí. cuenta de eso? Así es. Entonces ya tenemos la advertencia en la Biblia. Y cuando esto tiene control sobre ti, Exactamente. porque Entonces, no hay que, es que no nada te domine. exactamente. Buen punto lo que tú estás hablando. Entonces, ¿cómo decirte? A lo mejor lo que a mí no me produce descontrol, a ti sí te puede producir descontrol. Claro ¿Cierto que que sí? sí. O si pudiera ser que yo, otra cosa más, que un alcohólico o una persona alcohólica, sea hombre o mujer, no necesariamente una persona borracha, porque el alcoholismo es una codependencia. Sí. Si lo tengo, me hace feliz, si no lo tengo, estoy siendo No, miserable. y si lo necesito. Claro, lo necesito. Entonces hay personas que no se emborrachan, pero tienen que beber, Sí, exactamente. porque les llena un vacío, porque los desinhibe. Claro. Hay gente que siente que... Yo hablé una vez yo recuerdo haber tratado a una persona que tenía problemas de homosexualidad, y esta persona bebía y yo le pregunté, porque estaba internado en una clínica psiquiátrica, ¿ok? Yo le pregunté una vez, y estaba tratándose por alcoholismo. Entonces yo le pregunté, ¿por qué tú bebes? Y me dijo, porque me desinhibo. O sea que cuando él bebía, entonces él daba rienda suelta a toda su forma de ser. Entonces de alguna manera se justificaba con que estaba ebrio. ¿Entiendes tú lo que Sí, el planteamiento? Entonces, por eso dice aquí, tu corazón, dice, ¿te acuerdas del proverbio? Tu corazón proferirá perversidad. O sea que te sale completamente de control. Entonces hay personas que beben por desinhibirse, hay personas que beben porque están tristes, porque están contentos, ya todas las cosas que hemos hablado. Sí. Sin embargo, aunque tenemos libertad para beber, o sea, y yo sé que muchas personas dicen, no, pero la Biblia prohíbe el beber. No, es que no lo prohíbe, te advierte. Correcto. Te advierte, ¿ok? Entonces te advierte que es malo, que es un mal hábito. Sin embargo, ¿cuándo mi libertad para beber, o sea, hasta dónde llega? ¿Cuál es la frontera? Entonces, mi libertad para beber llega cuando mi libertad es tropiezo para el otro. Yo no puedo esperar que el otro diga, bueno, pues tú me amas. Yo, por ejemplo, yo no te puedo decir a ti, bueno, tú me amas, entonces pues demuéstrame que me amas y déjame tranquilo beber. Es que si yo estoy hablando como creyente, por favor, si yo como creyente soy espiritual, voy a entender que yo soy el que tiene que volar más alto por causa de tu debilidad, ya sea que te moleste, ya sea que te sea piedra de tropiezo. De hecho, mira la Biblia, Romanos, por ejemplo, 14:21, pues dice, yo lo voy a leer, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. Nota. También Porque ofende. podemos decir, bueno, pero esto es solamente para el que a lo mejor tenía debilidad con el alcohol, anteriormente antes de llegar a Cristo era alcohólico y ahora pues, o simplemente está tratando de dejar de beber, todavía tiene lucha. Entonces, ¿cómo tú vas a ver yo delante de esta persona porque él tiene la debilidad o la venció o le causa problemas? Entonces, eso yo no veo. Pero también está hablando del que se ofende. Sí. ¿Entiendes tú? No solamente el que tiene debilidad con el alcohol, pero si a ti te ofende y yo soy libre, yo no voy a decir, bueno, pues a ti te ofende cosa tuya. No, pero no es que en cuanto a mi conciencia, en cuanto a la conciencia del otro, ¿ok? O se ofenda o se debilite. Romanos Y esto 14, no 21. solamente cae sobre el vino, también cae por otras cosas también. Claro. Comportamientos, también puede ser por fumar, otras sustancias. Podemos caer en otro Sí, tipo de sustancias, sí. sí. Pero ahora, nota, volvamos al texto, porque el texto está hablando de no embriaguez con vino. Entonces, no caigamos en la tentación de desviarnos, ¿ok? Sí, vamos a ver qué quiso decir el apóstol Pablo y cómo lo entendieron ellos, ¿ok? Entonces, bueno. Ahora piensa, te voy a dar otro ejemplo. Estaba pensando hoy día, mientras estaba haciendo este estudio, porque llevo una semana peleando con el texto, mirándolo, observándolo y tomando apuntes en mi mente, qué sé yo. Pudiera yo que, por ejemplo, yo digo, bueno, pues me voy a un lugar, me voy a un bar y me empiezo a tomar mi cerveza y qué sé yo. Pero pudiera que en ese lugar donde yo me fui a beber la cerveza o el vino, pudiera haber alguien, estoy hablando como creyente, y si soy pastor, peor todavía, Sí, exactamente. y que me está viendo y a lo mejor él sí tiene lucha y va a pensar,
Yo tratando de dejar el alcohol y veo al pastor que está bebiendo, entonces ¿para qué luchar? Entonces, sin que yo sepa, él me puede estar mirando y él puede volver atrás. ¿Ok? Listo. Entonces, sigamos ahí, volvamos al texto entonces, Efesios 5:18, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Qué quiere decir disolución? Hay versiones que traducen la palabra disolución por la palabra desenfreno. En otras palabras, las personas embriagadas o borrachas son personas que se encuentran en un estado de descontrol. ¿Te acuerdas? Tus ojos verán cosas extrañas. Sí, exactamente. Y no siempre las personas que tienen este descontrol pueden verse a sí mismos como descontrolados o como adictos a la sustancia. Claro, es cierto también, ¿eh? Es un detalle muy importante lo que tú dices. O sea, ellos pueden, hasta que otra persona lo ha grabado en un estado de ebriedad y dice, mira, ahí ese eres tú. Sí, Y exactamente. hay personas que caen en la negación de decir, no, eso es una pura vez, yo paro cuando quiero. Pero volvamos al texto Sí. porque estamos hablando aquí de esto, cómo lo entendieron los efesios. Mira, en el paganismo, dentro de las prácticas, se usaban en los rituales caer en estado de borrachera. Acuérdate que los efesios ahí tenían el culto a Diana, ya había Sí, mucho paganismo y la gente caía. Bueno, de hecho, tú no has visto de pronto reportajes que se ven en África y la gente, o en Cuba, por ejemplo, lo digo con respeto. Yo he visto reportajes donde se echan vino y lo escupen y están sí, borrachos, caen en trance. esas son religiones Paganas paganas, africanas, sí. ¿cierto? ¿Cierto que Ujú, sí? sí. Entonces, bueno, se usan, entonces caen en un descontrol. Ahora, aquí viene la antítesis. Porque el verso 18 dice, no hombre, que hay con vino en el cual hay disolución antes. Bien, ser Sed llenos del llenos del Espíritu Espíritu. Santo, sí, Del Espíritu. del Espíritu. Si la borrachera te pone fuera de control, el Espíritu quiere influenciar tu vida. Dios quiere que los creyentes lleven una vida controlada por el Espíritu. Los efesios entendían bien lo que Pablo le estaba hablando, porque ellos venían de una cultura pagana, dado los rituales paganos, ya lo dijimos. Las borracheras controlan a las personas. El Espíritu controla a los creyentes. Las Así es. borracheras controlan a las personas. El Espíritu controla a los creyentes. En ese aspecto, ser lleno significa eso, que el Espíritu tenga influencia. Esto es una antítesis. ¿Qué es lo que hace cuando está embriagado? Te controló el vino. ¿Qué hace el Espíritu? Te quiere controlar él. O sea, en vez de que te controle una sustancia, el Espíritu Espíritu quiere Santo. controlar, influenciar tu vida. ¿Ok? Ahora, cuando la Biblia habla de ser llenos, en el griego, los que entienden, yo no hablo griego, pero busqué apuntes y datos sobre esto, el original dice, sean siendo llenos. Sean siendo llenos. Es una constancia. Claro, exactamente. O sea, quiere decir que ya al principio ya fuiste lleno. Ujú. Y es algo que constantemente tú estás. O sea, en otras palabras, tú tienes que estar constantemente bajo el control y la influencia del Espíritu. ¿Ok? Entonces, los que entienden de esto dicen que esto está en una voz pasiva. Es decir, el sujeto recibe la acción del verbo. En este caso, como dice el comentario a la carta a los Efesios del pastor MacArthur, el aspecto pasivo, o sea, sean siendo, alguien lo hace por ti, indica que no es algo que nosotros hagamos, sino que permitimos que sea hecho en nosotros. El acto de llenar es por entero la obra del Espíritu mismo. Él obra únicamente a través de nuestra sumisión voluntaria. ¿Te fijaste? Así ¿Qué es. nos llena? El- Cuando dice sed lleno, tú lo lees en español. Mira, déjame decirte algo. Tú lo lees en español, así lo lees, dice sed lleno. Entonces tú dices, bueno, Dios me está diciendo, te he escuchado desde el púlpito, la gente dice, ahí dice sed llenos. Así que ¿quién, tú te llenas? ¿Verdad? ¿Quién se llena? Tú te llenas. Y empiezan en ese diálogo de hacer preguntas a la congregación. ¿Qué se tiene que llenar? Tú te tienes que llenar. Sí, pero por eso que hay que estudiar un poquito más y tratar de ver qué realmente cuál fue lo que el original, que las palabras en este caso griego, cómo está puesta la frase, qué dicen otras versiones y qué dicen comentarios. Entonces, ser siendo quiere decir que alguien está siendo lleno. De hecho, en el Pentecostés, ellos fueron llenos por el Espíritu. Ellos no se llenaron, el Espíritu los El llenó. Espíritu Santo, Pero ellos sí. estaban esperando. Así es. Entonces, ahí es donde viene nuestra entrega voluntaria, nuestra sumisión voluntaria. Y esta llenura del Espíritu, a lo mejor otras personas tienen otra forma de verlo, pero em, ¿cómo te llenas del Espíritu? Bueno, ya dijimos que Él te llena a través de una sumisión voluntaria, pero es obra completa de Él. Pero hay evidencias. Y de eso quiero hablar. Mira,
Lee por favor el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate, una evidencia, la primera evidencia. ¿Cuál es la evidencia de una vida llena del Espíritu? ¿Hablando con qué? Entre vosotros con salmos. Momento. ¿Hablando en lengua? No, ¿Hablando en lengua rara? no. Porque ahí diría, si fuera el caso, diría hablando en lengua extraña. Hablando en lenguas Exactamente. angelicales. That's Dice, right. hablando entre vosotros con salmos. Tú sabes que me estaba acordando un poquito sobre lo que pasó en el libro Los Hechos, capítulo 2. Y hay unos versos que a lo mejor podríamos leer. Lee Hechos 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era de fuego. Eran ¿Cómo de fuego? como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y eso es un tema este es otro tema. Sí, pero yo sobre lo quise poner aquí porque mira el verso 5, ¿cuáles eran estas lenguas? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 11. eran idiomas. Fíjate. Y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaba haciendo esta gente en esas lenguas? Que eran idiomas, glosas, idiomas. Exactamente. Y estaban hablando las maravillas de Dios. Tuvo un propósito, que ellos pudieran comunicar las maravillas del Evangelio. Sí, exactamente. A gente que no entendía el idioma, porque estos eran judíos esparcidos por muchas tierras que habían aprendido los idiomas donde habían estado. Entonces ahora, en el mismo idioma donde ellos habían nacido, escuchaban ahora ser proclamadas las buenas nuevas, las Amén. maravillas de Así Dios. es. Entonces es bien importante porque estos versos, si uno los termina de leer bien y examina el contexto y se detiene a observar, se da cuenta cuáles eran estas lenguas, ¿ok? Sí, pero vamos a volver al texto. Mira, hablando entre vosotros, la New American Standard Bible dice, hablando unos a otros. Unos a otros. Hablando entre vosotros o hablando unos a otros, esta es la primera evidencia, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro... O sea, que es una evidencia de estar lleno. ¿Una vida de qué? Fíjate, pero ¿qué tiene que ver esto con salmos, con himnos, con cánticos? Como dice, hablando, pero cuando uno lo lee hasta ahí hablando, cree que es solamente como yo te hablo a ti, deja decirte un salmo. No, está hablando de adoración, de cánticos, de espirituales, cantando y alabando en nuestros corazones. Entonces, una evidencia de ser lleno del Espíritu es una vida llena de adoración, saturada de cánticos espirituales. No solamente un cántico audible, sino un cántico que es el reflejo de lo que hay en el corazón. Fíjate cómo dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Te acuerdas cuando en el Antiguo Testamento decía, mi pueblo de labios me adora más sus corazones? ¿Están lejos? Sí. Eso es lo que hay ahora, un cántico, una vida llena de una persona que, momento, algo más, Hilda. No es cualquier cántico. Ese es un cántico espiritual. Un cántico de la palabra de Dios. Claro, un cántico espiritual. O sea, Dios espera que nuestros cánticos sean cánticos que alaben a Él. Exacto. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que yo canto? Tienes toda la razón. ¿Dónde está mi corazón cuando canto? Exactamente. Uy, está pesadito ahí. Sí, bastante. Bastante. Veamos un paralelo de este verso porque podemos ver una segunda evidencia que es, fíjate que Colosenses 3:16 agrega algo más que no está en Efesios. Léelo por favor, Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está, ¿viste? Ahí está, fíjate. Pero ¿qué es lo que era? La palabra de Cristo. O sea, palabra de Cristo. Evidencia número 2. Una vida que está llena del Espíritu y una vida que está llena de la abundancia de la palabra de Cristo. Viste que dice aquí, no hemos llegado ni salto, ni brinco, ni nada. Estamos hablando de cánticos espirituales, estamos hablando de la palabra de Cristo. Cuán diferente es, ¿verdad? Uy, sí, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros pensamos de lo que es una vida llena del Espíritu. Te voy a buscar una tercera evidencia.
Léeme por favor el verso 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. Hay que ser agradecido Claro. en todo tiempo. Una persona llena del Espíritu, un creyente, una persona agradecida. Sí, Por lo mucho, por lo poco sí, y por lo nada. sí, Porque sí, dice sí, por todo. por todo. No dicen todo. No, Dice por por todo. todo. Está difícil dar gracias por todo. Cuando vienen las malas noticias, nosotros nos damos gracias por todo. Nosotros nos gusta dar gracias. Y obviamente, Dios es un Dios que nos sorprende y nos da cosas maravillosas y da mucho más de lo que nosotros podemos entender y más de lo que nos merecemos. Eso es cierto. Pero este por todo nos indica que en todas circunstancias debemos ser personas agradecidas Sí. y darle gracias a Dios. De hecho, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios Todo ayuda, ayuda para bien. Esto es los que conforme a sus propósitos son llamados. Promesas, dice la Righty Study Bible, mira, dice, promesas, estas promesas son solo para los que aman a Dios. ¿Quiénes pueden dar gracias a Dios por todos los que aman a Dios? Los que aman a Dios. Amén. Y que han sido llamados conforme a su propósito. Sí. Hay un llamado. O sea, esto no es porque cosas que tú te fabricaste. No, claro que no. No, que, no, iba borracho, entonces me pasé una luz roja. Me llevaron preso y entonces me pusieron la camisa naranja aquí en Estados Unidos, pero me ayudó para bien porque en la cárcel testifiqué de Jesucristo. No estamos hablando de esa tontera. No. Pero estamos hablando de que en la vida, las cosas que enfrentamos, no importa cómo vengan, vamos a dar gracias a Dios por todo. ¿Te acuerdas Pablo y Silas en la cárcel? Sí. Después que estaban golpeados. Así que cantaban y alababan al Señor. Exactamente. Hay una prueba de que están dando gracias por todo. Alguien puede decir, no, Estaban en la cárcel. estaba en la cárcel, pero estaban Imagínate. dando gracias a Dios. Sí. O sea, en medio de las circunstancias peores, de gracias a Dios. Sí. Y tú que estás escuchando este podcast, no importa lo que estés viviendo, da gracias a Dios por todo. Si tú eres de los que ama a Dios y crees que Dios te ha llamado, tiene un propósito con tu vida y es lo que estás pasando duro de enfrentar, da gracias a Dios. Porque esa es una evidencia de que eres una persona llena del Espíritu, que el Espíritu tiene control sobre tu vida, influencia sobre tu vida. Amén. Ok. Amén. Gracias, Señor. Hay una última evidencia que no voy a poder extender ahora porque la podríamos dejar para otro podcast porque aquí hay que entrar de lleno. Yo no te hice leer el verso 21 en adelante, pero yo lo voy a leer. Porque esta última evidencia nadie la considera, pero está dentro del contexto. Mira el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No a cualquiera. Eso no es machismo. Mujer sujeta al hombre es machismo. Una mujer que está sujeta en sujeción a su esposo, eso es cristianismo de acuerdo a los roles que tenemos. Como al Señor. Como al Señor, exactamente. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo momento. Pero aquí viene el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, fíjate que todo el ejemplo es Cristo, para las mujeres es Cristo y para los hombres es Cristo. Entonces, la cuarta evidencia de una vida llena del Espíritu es la sujeción mutua. Así es. Pero algo muy importante que dice de los maridos es como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó. Mira, entonces, por ella. se entregó por ella. Ok, entonces, este tema me gustaría traerlo, pero solamente abordar este tema. Sí. Una vida llena del Espíritu en los matrimonios. ¿Qué tú crees? Muy bueno, muy bueno. ¿Cierto? Sí. Porque aquí hay muchas malas interpretaciones y se saca fuera de contexto, entonces... Sí. Y toman, como decirte, they take advantage. Claro, toman ventaja. Se toman ventaja. Y toman ventaja de las dos partes, porque pueden haber mujeres que digan, también. no, yo no me sujeto a él por tal cosa, y él puede decir, no, es que yo soy así, porque si yo no soy así, ya no se sujeta, ¿entiendes? Sí. Porque hay una cosa muy importante que vamos a tener que estar hablando, son los roles en el matrimonio, y los roles tal cual como tenemos como hombre y mujer, porque esto no es igualitarismo, este es complementarismo. Nos complementamos. Correcto. Mientras no entendamos que somos complementos, no vamos a poder entender esto de someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces, hay varias cosas para una vida llena del Espíritu de evidencia. La primera es una vida que tiene una vida donde sus palabras son cánticos, su vida es una vida de adoración, cánticos espirituales,
no solamente son de boca, sino que reflejo el corazón. La segunda cosa que vimos es que una vida llena del Espíritu es una vida llena de la palabra de Cristo que abunda en abundancia, que abunda en abundancia en nosotros. La otra evidencia que vimos es que una vida llena del Espíritu es una vida llena de gratitud. De gratitud. Ahí Correcto. tenemos que, viste, con lo mucho, Dar con lo gracias poco, por siempre todo. da gracias. Ujú. Me recuerda el apóstol Pablo ahí a los filipenses, dice que estaba entrenado para todo, para tener necesidad como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo a veces se ha usado como para decir, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no soy un hombre muy fuerte, pero mañana tengo que ir por primer día a mi trabajo a un trabajo de construcción. Yo no sé mucho de eso, pero todo lo puedo en Cristo. No, no está hablando de eso. No está hablando Pablo, de que eso, Pablo sí. está hablando de que todo lo puede en medio de las adversidades, de la pobreza o la abundancia. Eso es el contexto. Pobreza, abundancia, el todo lo puede en Cristo. Cristo es su fortaleza. Está entrenado por todo y para todo. Entrenado para tener mucho o para tener poco. ¿Entiendes tú? Ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo. Entonces, ahí tenemos una vida agradecida. Con lo mucho, con lo Y poco. con lo poco. Debemos ser agradecidos con el Señor. Todo el tiempo. ¿Tú crees que podemos hacer una segunda parte de evidencias de una vida? Yo creo que sí. Y hablemos del Sí. matrimonio. ¿Qué piensan ustedes? Quizás ellos también ¿Por qué no nos ponen en los pueden comentarios? opinar. Sí. Ahora aquí en el podcast, pónganos por favor el comentario. ¿Les gustaría que tratáramos una vida llena del Espíritu, la evidencia que hay en el matrimonio? ¿Qué te parece? Pónganos aquí y los leemos entonces. Y eso yo les puedo traer junto a mi esposa, esas reflexiones, ese podcast. Pero nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir ya. Pero volvemos pronto. No, nos demoramos. Hemos estado tan ocupados con el Sí, la trabajo verdad. de la Casa de los Neira y también con otras cosas. Bueno, los que siguen el canal de la Casa de los Neira saben de lo que estamos hablando. Trabajo para sustentarnos también y también lo que significa el trabajo en nuestra casa y también con la salud de Ricardo. Pero bueno, los dejamos con este podcast del día de hoy. Si lo quieres compartir en tu grupo de WhatsApp, puedes compartirlo. También si lo quieres compartir en Facebook, puedes compartirlo y así nos ayuda a que la palabra corra y sea glorificada. Nos Sí. estamos viendo y no se olviden que es muy importante. La campanita. No se olviden de la campanita para que siempre tengan nuestro nuevo contenido. Nos vemos familia de la fecha. Chao. Chao. Bendiciones.